Ordion, eskerrik asko etortagaitik, eta, bueno, hasiera batan jokalarien aurkezpena egiteko Asier Goirea egon beharko zan, baina, bueno, beste laneko kontu batzuen gaitik ezin izen datorrik, orduen neuk egingo dut, bai. Bueno, como decía, muchas gracias a todos, en este caso, por venir hoy a Urritxe, y comentaba que si bien en un principio iba a ser Asier Goirea quien estuviera hoy aquí, pues por motivos profesionales no puede estar, disculparme en su nombre y bueno, pues seré yo quien esté con las nuevas incorporaciones. También, si me permitís, quiero mandar un mensaje de ánimo a Rufino Leque, que bueno, parece las noticias muchas veces en el pueblo corren con poco detalle, pero bueno, debe ser que ha sufrido un accidente, está ingresado y desde aquí nuestro ánimo y nuestro apoyo. Ánimo, Rufi. Dicho lo cual, como tenéis la palabra para hacer las preguntas que entendáis oportunas. Aurora. Bueno, son tres las caraturas. No sé si incluso habéis planteado reforzar más todavía la plantilla, porque como acabas de decir, por ejemplo, sí está con tus profesionales, no, lo siento, no. Bueno, como bien sabes, Paco, nosotros delegamos plena y absolutamente y confiamos, así lo hemos hecho siempre, en Asier. Y si es verdad, pues bueno, que está trabajando en incorporaciones. A día de hoy contamos con estos tres, que es un lujo y un orgullo poder contar con estas tres nuevas incorporaciones. Y no sé si serán las únicas o habrá más. Como te digo, me consta que Asier está trabajando en ello. Muchas veces depende de la oportunidad, del momento. Entonces, nosotros queremos apostar tanto por la plantilla actual como por los nuevos jugadores que puedan venir. Esto significa que confiamos y que no hemos arrojado la toalla y que queremos conseguir el objeto o el objetivo tan deseado que es la permanencia. Y no sé si serán tres, Paco, o habrá más, pero que estamos en ello, también os lo puedo confirmar. Pues sí, al final el capítulo económico está condicionando mucho, ¿no?, este tipo de operaciones. Sí, bien sabéis cuál es nuestra realidad. Lo decimos con todo el orgullo del mundo y con la cabeza bien alta, pero nuestro presupuesto es el que es. Entonces, desde el principio de año, cuando configuramos la plantilla, sabemos que disponemos de una cantidad X y, claro, no nos podemos pasar de esa cantidad porque entendemos pues, que no sería responsable por nuestra parte. Entonces, muchas veces esas incorporaciones también dependen de las salidas que se puedan dar y hay que trabajar en ambas direcciones. Hablando de salidas, imagino que habrá alguna más de las que haya habido. Pues sí, un poco unido a lo que te comentaba, ¿no? Desgraciadamente, o tenemos que asumir cuál es nuestra realidad, las incorporaciones dependen de las salidas, porque tener que asumir, vamos a decirlo así, muchas nóminas, muchos jugadores, pues nosotros no nos lo podemos permitir. Entonces, para que vengan jugadores, pues desgraciadamente tienen que salir otros. Apurtxo bat aipatu zuna labur bilduta, lehenik eta behin hiru jokalari hauek aurkeztu zuen, hiru iritzia berri, bueno, edo, bai, nahi asko ez da itxea aluso. Eta, bueno, alban dabe, Asierrentaz konfiantza oso eta laniak jarritzen da bala, iritzierak gehiago etortzeko, irteerak bai dago diaz, zuan dago zer asunto, merkatua iritsi dago pintxartian, lanien laestaten. Bai, horrela da. Zuk ondo esan duzu moduan, merkatua zabalik dauen bitartean, gu horren gainean egongo gara, aukerak barriak sortzen badira, saiatuko gara jokalari barriak ekartzen. Baina, bueno, momentuz jokalari hiru hauek daukaguz, guretzako ohore handi bada, da eskerrak emango gura dut hirurei proiektu honetan konfiantza jartzeagaitik. Eta beste alde batetik, bueno, Asier Goirea hor dabil, kirol zuzendari den neurri horretan, lanean, eta berak bere erabakiak hartu behar izango dauz, eta baditut, ez dakit, hiru hauek bakarrik izango diran, edo hemendik aurrera jokalari gehiago etorriko diren. Baina gu adi egondar gara, eta aukeraren bat maiganean jarri ezkero, preste egongo ginateke apustu hori egiteko.
Mikro hau dakazula, Vale. berriz ere etxera. Bai, egiz ezan oso pozik, egon naz Portugalen segile, ez da izen erreza, ze azkenien etxetik kanpo gotie jolasten zauzenien ez da erreza, baina gainera ez da izen esperientzia honena futbolistikamente, eta bueno, oso pozik. Zer sortatu da, egoera hau? Bueno, azkenien Asierre deitu etxen agenteari, eta agenteari transmitiu ostean interesa hauela, eta bueno, azkenien suertie egon da, eta nigan konfiantza eukin da. Zer morrebitakin aurkitzu zera? Zer pakatu? Zer morrebitakin aurkitzu zera, askoldatu dago? Betiko ekipoa, familia, eta, bueno, azkenien bi egun dauruetaz, baina hori gerriot, betiko familia. Bai, zurekin jarraitzuta, gaur aurkezpen ofiziala, baina badago batzuzu hemen hilabete bat zein eta taldeakin. Bai, holan da. Denbora hasieran hasieragaz hitz egin nuen, da aukera hona iruditu jakun bi hori, aukera izatea etorteko Amore eta Gaze entrenatzera. Nitzako oso aukera hona zen jarraitzeko martxan, Europe eskertuen bihotzat, egoera hortan topatzen zarenean, azkenian talde barik, futbolista profesional modura ontxarte beste zerreztosuna egin, aukera izatea era profesional dauen talde bat eskaintzea zuri beren errekurtso danak entrenabal izateko eta segitzeko martxan, privilegio handi bat da. Eta holan izan zen, eskerrak Asierreri, Joneri bai, aukera motiarren bakarri entrenatzen etortera, eta gero, zeu esan oso moduan ez, pentsatu dute bi honetan, zeu zer ikusia igual dutena emontaldiari, da ni posik, da saiatuko naz hori konfiantza, bueltan emoten. Bigarren maila honetan behintzat esperientzia badakazu legan zen ibilbide luzia egin zen duen zer geixoak dizu portal taldeai? Bai, esan duzu moduan, denetako esperientzia daukatez, bigarren mailan oso esperientzi onak amaitzen dizenak azten zuetan eta urtiak errezak esango dizenak, eta beste batzu esain hona, tokaten dena sufriutia, azkanian konturatzen zareina gauzak ondo inarren detaile txikia direnak hemen diferentzia markatzen da denak, eta hori dena batuta saiatuko naz, taldiari hori emun nahi zan, saiatu ikusten ondo zen gabezi horrek eta alduten emone joadari moduan berdien, beti dena. Zer moduz bizitzen da hilabetietan entrenatzen hau taldeakin, baina gero azte bukara iritsi eta zu etxeak geratu behar izatea eta finik jokatzia behar, jokalari izan eizen bitxatian jokatzia behar eta hau da nik nahotena. Bai, gogorra da, azkenian entrenatzen dugu jokatzeko beti. Baina horrepe erakuste dutzu, sarri ematen dira guaira, beti esiosuna 11 jokatzen dugu eta 23 gauz plantilla baten. Eta sarri konturatzen zara ez, asteburutan bertan egon ezin zaren arren eta bertan berdien protagonista izan, egunerokotasunean gauzak emoteko aukeri dagoela eta entrenamentua dauken garrantzia batzutan ez dut dugu aktiboan gauzenean, baina gero ez daukagun aukera jokatzeko konturatzen zara zelako garrantzitsua. Azkean ere partetik. Zelan ikusi duzu taldia eboluzionatzen hastiak pasau gala? Zelan dago animiko bitaldia? Pentsatu dut ondo dela, gatoz hau bidon pentsatu dut oso partidu nahi zala, pentsatu ekipoa oso serio eta eukizitxun nintzako beren aukera partidu aterateko. Eta, hone argi dago, asko penalizen gaitxula jokaldi askoetan estrategia jokaldiak esaten dugu moduan. Hortan lanian gabiz, saiatuko gara hori lantzen hobeto, hori hobetzen, eta handik aurrera nik pentsatu dute taldiak aukera asko eskuruko da, puntua aterateko. ¿Qué tal te encuentras? Primeras sensaciones que te piden míster tras los primeros entrenamientos. Bueno, la verdad que primero dar gracias al Presi por la oportunidad que voy a tener ahora. Y nada, bien, los primeros 2 días bien, llegué ayer,
con los compañeros muy bien, con el míster también muy bien, hablé. Y nada, esperando mañana a ver qué tal está el equipo, que lo veo bien y nada más. ¿Qué puede aportar Ángel Tronso este año? Bueno, sobre todo ganas, ilusión, que es con lo que vengo. Me considero un jugador rápido que tiene un buen 1 para 1 y sobre todo ganas, aportar desde donde sea y nada más. Esas ganas de reivindicación, de tener esos minutos que no estabas teniendo ganas de. Sí, al final es lo que intento buscar ahora porque vi que en el Eibar ahora hasta final de temporada no iba a tener mucho protagonismo y nada, vengo aquí con toda la ilusión del mundo, con las ganas y el compromiso que por mi parte toca y a por todas. Por el perfil de jugador que eres, vas a tener mucha competencia, ¿no? Ahora mismo en tu posición. Sí, seguramente sí. Al final es segunda división, todos los equipos tienen buenas plantillas y vengo mentalizado de que no va a ser fácil, pero con muchas ganas y mucha ilusión. En esa primera charla con el míster, que te comentó un poquito. Estuvimos hablando un poco para ver mis sensaciones durante esta temporada y tal. Me dijo cómo más o menos jugaba el equipo y un poco la base de lo que él quiere y nada más. Que esté preparado, que esté con ganas y a tope. Ganas de debutar. Sí, seguro. Yo creo que sí. Miguel, en tu caso aquí ya te conoces, ¿no? Esa casa viniste 2 años después. Sí. ¿Qué pasó desde hace 2 años? ¿En qué has cambiado? Bueno, yo creo que he madurado bastante de hace 2 años aquí. Al final, el año pasado, pues tuve oportunidad de poder jugar mucho y eso me dio mucha confianza, madurez, porque al final era la primera vez fuera de casa y la verdad que es poco más. Es una experiencia un poco grata, no sé si decirlo así en Portugal, donde no has tenido los minutos que querías, en la final en portuguesa. ¿Qué te ha costado o qué? Sí, la verdad que al principio sobre todo me costó bastante porque era, como quien dice, la primera vez fuera de casa, pero lejos de casa y me costó mucho porque al final pues el no estar jugando también afecta al jugador y fue difícil. Luego poco a poco fui mejorando psicológicamente y la verdad que estaba entrenando muy bien, pero pues al final el míster no contaba conmigo y nada. No sé si la decisión en el momento que se puso en contacto contigo así era, creo que ha sido rápido o... Sí, a ver, la verdad que cuando a mí me transmitieron de que pues podía haber esta oportunidad, pues yo me alegré mucho porque al final era volver a casa, el poder estar con mi familia, con mi gente, amigos y sobre todo jugar en segunda que no es fácil y además aquí al lado de casa. Bueno, ahí, tú eres usuario de Israel, ¿no? Después de los años que tienes, ¿no? Si esa es la fama. ¿Qué música vamos a ver? O sea, llevas también 6 meses y tal, ¿no? Sí, así es. Bueno, la vuelta a casa es especial, como tú bien dices, llevo mucho tiempo fuera y la verdad que bueno, siempre he tenido la ilusión de poder volver, de jugar otra vez en casa, por la connotación que tiene pues ser vasco, jugar en un equipo de aquí, que creo que somos diferentes y bueno, y la verdad que estoy ilusionado, estoy contento y bueno, al final es difícil decir lo que vais a encontrar porque bueno, este deporte es como es y por mucho que se hable, lo que hay que demostrar es en el campo lo que uno es capaz de hacer y lo que sí puedo asegurar, como creo que los tres que estamos sentados aquí y lo siento por parte de ellos, es que estamos ilusionados, que estamos con ganas de empezar, de cambiar un poco la dinámica y de ser importantes, pero ya no solo jugando, en el hecho de estar dentro de un grupo.
Pero la tuya es la situación más complicada, ¿no? Venir que estás sin equipo, una oportunidad para volver a sentirte futbolista, ¿no? Del deporte de alguna manera. Sí, así es. Al final, bueno, creo que es una muestra también para lo que estamos viviendo, ¿no? Y lo que muchos jugadores se pueden estar encontrando. Al final, la importancia que tiene de valorar el momento, de valorar la oportunidad de jugar en segunda división, de cada partido, que muchas veces, pues bueno, en el cómputo global de una temporada siempre se habla de hay tiempo a darle la vuelta, pero al final cada partido tiene una importancia vital, por no decirte cada acción, y bueno, yo creo que mi ejemplo es claro, que al final cuando dejas pasar el tren, luego es muy difícil cogerlo. Yo he tenido la oportunidad después de un año pues donde no me salieron bien las cosas fuera y bueno, y tratar de con esa mentalidad pues mejorar. Contabas antes de Euskera, ¿no? Que surgió la oportunidad de venir aquí a entrenar, que luego además de entrenar que podías quedarte en el equipo. Sí, bueno, todo nace a raíz de una conversación con Asier, donde bueno, a ellos, bueno, como he dicho antes en euskera, en primer lugar agradecer esa oportunidad, porque bueno, tú como futbolista profesional de repente te ves fuera de la rueda y es una profesión donde no hay oportunidad de hacer prácticas o por mucho que entrenes de forma individual es muy difícil, ¿no? Tener la posibilidad de que un equipo a nivel profesional te brinde la oportunidad de entrenar con ellos, de seguir en activo y de darte todas las instalaciones y todo lo que necesitas, pues es un regalo y bueno, desde el momento que agradecer, como he dicho antes, a todos los implicados y bueno, desde el momento que pude venir, lo hice con una ilusión grande, con ganas por supuesto, de tratar de hacerlo lo mejor posible y bueno, pues en este periodo parece ser que han visto que puedo aportar algo positivo al grupo y trataremos de devolver la confianza. En estos 3 meses y pico que llevas aquí entrenando, te hemos visto entrenar, entrenar en prácticamente cualquier posición de la defensa. Ahora con Jandro, ¿qué te pide o por dónde crees que te puede ubicar? ¿Habéis hablado? No, creo que es un poco también eso. La polivalencia creo que ha sido un poco un determinante para bueno, poder estar ahora mismo aquí sentado y creo que es algo que puedo ofrecer y que el míster pues valora. Luego esa experiencia y la bagaje que tienes tanto en primera como en segunda, que viene muy bien, ha sido una situación delicada. Sí, bueno, la experiencia no es solo haberlo vivido, es haber aprendido de lo vivido. Entonces, bueno, como dices, trataré de aportar bueno, lo que he podido vivir yo, las situaciones que se me han dado, pues que creo que es lo que más ayuda y bueno, y con eso pues tratar de aportar un poco. No sé si por lo que has comentado antes de la experiencia que tienes, de la experiencia de no jugar, estar entrenando pero no estar dentro del equipo como tal, puedes tener también la parte del rol de dentro del campo, que como has comentado antes, hay que demostrarlo y las palabras no sirven. Dentro del vestuario también puedes ser ese rol de capitán sin brazalete. Bueno, no creo que en este vestuario esa figura sea necesaria. Creo que estamos todos comprometidos y la verdad que el objetivo es claro y más allá de los individualismos, pues la gente tiene claro que el grupo es lo que nos va a marcar la diferencia y lo que nos va a dar. Nadie se va a salvar solo y la verdad que mis circunstancias son en otros equipos sí que tenía un rol más de capitán, pero aquí bueno, al final es seguir un poco la dinámica que creo que es en esa línea positiva y bueno, pues tratar de ser uno más con la misma idea.